Esta tarde tenemos el gusto de saludar al dirigente del movimiento antorchista en Oaxaca, Dimas Romero González. Esta organización que ha denunciado la reciente agresión hacia habitantes de Santo Domingo y Osoñama, en la región mixteca de Oaxaca, que ha dejado tres nuevas víctimas mortales que se suman a una larga cadena de violencia y asesinatos en esa región y están pidiendo la intervención del gobierno federal y del gobierno estatal. Dimas, un gusto saludarlo. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias a ti y a tu amable auditorio. Muchas gracias por la oportunidad de expresar, de manifestar la situación que está aconteciendo en esta zona tan pobre del estado de Oaxaca, en la que el núcleo agrario de Santo Domingo y Osoñama una vez más vuelve a ser víctima de ataques de los grupos de poder de San Juan Mixtepec, que ha ocasionado la muerte de 3 personas y que permanezcan dos personas todavía hospitalizadas como producto de los ataques. Más de 31 víctimas es lo que ha dejado este conflicto en los más de 75 años que lleva y que ha sido del conocimiento de las autoridades, tanto federales como estatales. ¿Cómo se encuentra precisamente esta comunidad tras este reciente hecho y qué es lo que han dicho las autoridades en torno al esclarecimiento de los mismos? Sí, lamentablemente priva en la población, en el núcleo agrario, compuesto por 10 comunidades, pues una impotencia, una serie de eh, eh, pues sinsabores que generan frustración, impotencia ante los ataques que cada determinado tiempo se perpetran en su contra, en los que de nueva cuenta, como anunciamos durante más de 2 o 3 meses, se genera un clima de violencia, de campañas mediáticas, de declaraciones de autoridades del núcleo agrario de San Juan Mixtepec, generando una animadversión en la opinión pública hacia el núcleo agrario de Santo Domingo, yo se llama, incidentes que culminan en ataques como este. Entonces, este es un episodio más de una serie de ataques, lo que a la comunidad agraria de Santo Domingo, yo se llama, le anuncia siempre que cuando empiezan este tipo de ataques es el preludio de un atentado como el que acaba de suceder. Es una frustración, es una impotencia, porque nosotros denunciamos desde el mes de junio el peligro de estos hechos. Incidentes, disparos perpetrados desde los límites en las tierras de San Juan Mixtepec hacia el núcleo agrario de Santo Domingo y Osoñama, acompañados de acusaciones de las autoridades de ese núcleo agrario de ser agredidas cuando son ellos los que agreden, como se demuestra hoy con el fallecimiento de 3 campesinos de Santo Domingo y Osoñama. Entonces, es una impotencia porque nosotros denunciamos en reiteradas ocasiones, pedimos la intervención de la Secretaría General de Gobierno, de su titular, de Héctor Anuar Mafud, del fiscal Rubén Vasconcelos. Anunciamos que había presencia de personas extrañas en la zona. Todavía hace 2 semanas les pedimos que hubiera operativos de seguridad de la Guardia Nacional, que se hiciera trabajo de inteligencia, de prevención del delito, porque temíamos que sucediera un acontecimiento como el que acaba de suceder. No se nos escuchó, se hicieron algunas reuniones, se hizo pues algún intento de atendernos, pero pues la realidad, no nosotros, la realidad dice que no se actuó con la celeridad requerida, porque hoy estamos lamentando la muerte de 3 personas. Entonces aquí, una vez más, el Estado en su conjunto, las fuerzas de seguridad demuestran, si no falta de interés, falta de compromiso, por lo menos ineptitud, porque los campesinos avisaron, esto puede suceder, esto estamos diciendo nosotros, les avisamos a tiempo, pedimos que se presenten y sucede el lamentable atentado. Entonces, nosotros dijimos, ya fuimos con la fiscalía, ya fuimos con el secretario de gobierno, sucedieron esos atentados, no nos tomaron en serio, ahora vamos a pedir la intervención del señor gobernador como la máxima autoridad en este estado para que garantice que las instituciones que tienen que velar por la seguridad de los ciudadanos hagan acto de presencia y hagan su trabajo. No nos atendió el día de ayer. Nosotros lamentamos que esto suceda y esto nos traslada del terreno de la impotencia, de la frustración, hacia el terreno de la preocupación por los acontecimientos que se puedan presentar en el futuro. Porque esta impunidad, esta falta
solución y de atención por parte de los organismos de seguridad, pues evidentemente va a envalentonar, va a ensoberbecer a estos grupos de poder, que ahora pueden decir con seguridad, no importa que se manifiesten los antorchistas, no importa que vayan a invocar la ayuda de las instancias de seguridad. Yo hago lo que quiero, a mí nadie me detiene, nadie me culpa, no se hacen las investigaciones necesarias, no hay encarcelados. Entonces ahora puedo hacer lo que se me venga en gana. Y eso ahora nos coloca en un escenario todavía más peligroso. ¿Quién va a defender a los campesinos de los ataques futuros ahora que estos sujetos han comprobado una vez más que gozan de total impunidad? Eso es lo preocupante. Entonces nosotros queremos que el gobernador nos atienda y vamos a seguir insistiendo a que nos atienda porque tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los líderes naturales de la zona. Ustedes ya han hecho movilizaciones precisamente para pedir la intervención del gobernador Alejandro Murat. Ustedes señalan que no han sido escuchados, no han sido recibidos. Esto es crucial, digamos, en las próximas horas, en los próximos días. Es vital que se haga esta intervención para evitar nuevos escenarios de violencia en contra de estos habitantes. Pero a la par también está bloqueado, digamos, la solución del conflicto agrario por parte de las autoridades. Sin embargo, es necesario que se esclarezca primero estos asesinatos que están relacionados, digamos, también con la parte jurídica del tema agrario. Sí, el tema agrario es complicado. Aquí sucede se presenta una prueba de que muchas veces la ley no defiende a los que tienen la razón, porque estas personas han tenido en propiedad y en posesión estas tierras, 1.740 hectáreas desde épocas ancestrales. Son sus tierras de trabajo que han venido heredando de épocas ancestrales. Pero los grupos de poder, con influencias, torciendo la ley, obtuvieron documentos de propiedad de estas tierras que los campesinos de Yosoñama tienen en posesión y que trabajan porque son el sustento de sus familias. Entonces, cuando nosotros vamos a ver a las autoridades nos dicen, no, pero aquí los documentos dicen que son tierras de San Juan Mixtepec. Y nosotros decimos, sí, pero ustedes solo están viendo el problema de manera formal, porque se están basando en un documento que esta gente obtuvo torciendo la ley. Lo que nosotros decimos es que estas familias tienen de épocas ancestrales estas tierras porque ahí están asentadas sus viviendas, porque son sus tierras de trabajo, y entonces se les quiere despojar de ellas. Y nosotros lo que queremos es que las autoridades busquen el mecanismo para que esta ilegalidad, atentado contra las leyes que nos hemos dado los mexicanos, pues se revierta, porque los campesinos de Yosoñama tienen posesión de sus tierras, nunca han dejado de trabajarlas. Entonces aquí se está cometiendo un atropello contra los derechos más sagrados de los campesinos, que son su relación con la tierra y su propiedad con la tierra y el sustento de sus familias. Entonces nosotros decimos, es un problema complicado, pero también con la intervención de nuestra organización dirigiendo a estos campesinos por el cauce legal, porque nosotros les hemos dicho, esto se tiene que resolver en el marco de la ley. Y nosotros entonces les hacemos una propuesta a las autoridades. Vamos a negociar, dividamos las tierras para que se termine con este conflicto. El núcleo agrario de Santo Domingo Yosoñama acepta distribuirse las tierras en una especie de acuerdo para que ambos núcleos agrarios puedan tener en posesión y en propiedad una parte de la tierra. Ese es el planteamiento de nosotros, que siempre ha estado en la mesa y que hemos estado dispuestos a la mesa de negociaciones para ceder una parte de las tierras en aras de que se resuelva este conflicto. Lamentablemente la parte de San Juan Mixtepec no ha estado dispuesta y las autoridades no le han puesto interés. Entonces el conflicto agrario, por un lado, pues no ha contado con el apoyo de las autoridades y de las dependencias correspondientes, tanto estatales como federales. Pero ahora nosotros no estamos en este momento discutiendo el problema agrario. Ahorita se trata de un tema de justicia. Aquí hay asesinatos y las autoridades tienen que decir quién o quiénes son los culpables, tienen que encontrarlos, tienen que hacer su trabajo, que es lo que nosotros estamos pidiendo ahorita. Y no solo eso, insisto, sino que garanticen la seguridad, que se pongan dispositivos de la Guardia Nacional, porque pues la Cuarta Transformación dijo que iba a acabar con el clima de inseguridad en nuestro país. Aquí está una oportunidad.
Es una oportunidad para que el gobierno de la Cuarta Transformación haga efectivo ese discurso de que primero los pobres, que intervenga el gobierno federal, que venga a aplicar su política de abrazos no balazos y que garantice la vida de esos campesinos que han sido víctimas de un intento de despojo de sus tierras. Nosotros Estamos creemos. platicando, estamos platicando con Dimas Romero González, dirigente de Movimiento Antorchista en Oaxaca. Más o menos las investigaciones de los otros 30 casos han sufrido este carpetazo, podríamos llamarle, en cuanto a las investigaciones. Con todas sus letras, absolutamente cero resultados, a pesar de que hay nombres, de que hay personas inculpadas. Por ejemplo, ocurrió secuestro de 72 personas, hay denuncias con nombre y apellido y jamás se ha actuado conforme a derecho, conforme a la ley. No hay una sola persona detenida por esos asesinatos o por esos secuestros. Y las autoridades tienen los datos, tienen la información, hay carpetas en abundancia y jamás se ha hecho, pues ni siquiera el intento de hacer justicia. Lamentable el panorama que comparte con nosotros el dirigente del movimiento antorchista en esa entidad tras la agresión que sufrieron tres campesinos de Santo Domingo, Yosoñama. ¿Cuáles son las acciones que van a emprender? Están a la espera del diálogo con el gobierno de Alejandro Murat y pues también la responsabilidad que debe asumir el gobierno estatal. Pero ¿cuáles son las acciones que emprenderán en dado caso de que esta desatención continúe y se continúe con este manto de impunidad que prevalece en la Mixteca poblana, en la Mixteca oaxaqueña? El Estado en general vive un momento difícil. Estamos en una situación crítica por la pandemia, pero no solo eso. Llevamos 4 días, el Estado lleva 4 días con manifestaciones, con bloqueos de varios puntos del Estado y de la ciudad. Hay mucha inconformidad, hay huelgas de varios sindicatos, sindicatos de maestros, sindicatos de salud. Hay una especie de anuncio, de preludio de caos en la ciudad, y nosotros por eso decidimos hacer un pequeño meeting en la casa oficial, en la casa de gobierno, para hacer del conocimiento del señor gobernador que hay un problema que necesita atención. Desistimos de hacer manifestaciones hoy y mañana por todo este ambiente que hay en la ciudad, pero de no atendérsenos de aquí a mañana o el lunes, el martes nosotros tendremos que recurrir a la manifestación. Y lo digo porque en el marco de esas manifestaciones ha habido declaraciones del señor gobernador en torno a que no van a ceder a las presiones o los chantajes o los bloqueos de los grupos radicales de Oaxaca, porque el gobierno su gobierno es un gobierno de puertas abiertas y de atención a las organizaciones y a las demandas de la gente. Entonces nosotros fuimos ayer a decir, manifestamos en los medios porque nadie nos atendió, que nosotros aceptamos esa invitación, esa política del diálogo y la concertación, y que en aras de eso nosotros no vamos a hacer manifestaciones en estos días esperando que se nos atienda, vamos a dar un plazo perentorio, pero si no se nos atiende de aquí al lunes, nosotros vamos a tener que hacer manifestaciones, y entonces se va a demostrar que en el caso de Antorcha, nosotros nos manifestamos porque no hubo atención cuando nosotros fuimos a presentarnos sin bloquear, como hacen otras organizaciones, sin dar lugar a que se nos diga que queremos desestabilizar. Fuimos, hicimos actos de presencia, no se nos atendió y estamos dando 3 o 4 días para que se nos atienda. De no atendérsenos, vamos a recurrir a la manifestación porque ya sucedió lamentable acontecimiento en el que perdieron la vida 3 ciudadanos y hay peligro de que sucedan otros atentados. Y entonces, la vida de los oaxaqueños, el peligro de la vida de los oaxaqueños, no amerita que el primer mandatario los atienda. Nosotros creemos que sí. ¿Por qué? Porque ya se demostró que la Secretaría General de Gobierno y que la Fiscalía del Estado, aunque nos hayan atendido, que nosotros creemos que es su función atendernos, no fueron efectivas. ¿Por qué no fueron efectivas? Porque sucedió este lamentable acontecimiento. No actuaron con la celeridad requerida y hoy estamos lamentando la muerte de 3 jefes de familia que han dejado a sus hijos, a sus esposas en el desamparo. Y entonces nosotros creemos que es momento de que el gobernador atienda esta situación y garantice la seguridad de la zona con los cuerpos
policíacos, con la Guardia Nacional, con la seguridad del Estado, y que además garantice la seguridad de los líderes naturales y de las autoridades de estas comunidades, de estas 10 comunidades del núcleo agrario de Santo Domingo y Osuña. Lo que ocurra, digamos, en lo sucesivo es responsabilidad del gobierno de Alejandro Murat. Estarían responsabilizando a la administración de Alejandro Murat. Pues nosotros queremos descartar esa posibilidad. No, o sea, en nuestra planificación, en nuestra esperanza, no existe la posibilidad de que se nos presente ese escenario. Y por eso estamos haciendo eso, y por eso estamos diciéndole al mandatario que nosotros respetuosamente pedimos, pero enérgicamente pedimos que se nos atienda, porque no queremos volver a lamentar otro suceso como este por falta de trabajo de inteligencia y de prevención del delito, pues que les corresponde a las autoridades, no a los ciudadanos. Nosotros no hemos querido, hemos luchado por impedir que nuestros compañeros, ante la frustración, quieran hacer justicia por su propia mano, porque eso colocaría al Estado de Derecho en peligro y a nuestra endeble democracia también pues en peligro. Y nosotros creemos que son momentos para que los mandatarios intervengan en los sucesos como este. 31 muertos ameritan una solución radical y una atención verdaderamente atingente, verdaderamente urgente para estas personas indefensas, estos campesinos indígenas mixtecos humildes que por más de 75 años han sido víctimas de los atentados de grupos de poder de San Juan Mixtepec. Pues estaremos atentos a lo que ocurra en torno a la atención de estos ciudadanos en Oaxaca, y le agradecemos muchísimo la oportunidad de platicar en este espacio y estamos en contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Francis. Muchas gracias. Agradecemos la oportunidad de que este suceso se conozca en el país y las autoridades federales puedan poder voltear a ver qué está sucediendo acá en Oaxaca y se conozca esta injusticia que está cometiéndose contra los más desprotegidos del Estado. Muchas gracias a ti y al auditorio. Nosotros continuamos con más información ahí, lo que ocurre con estas 3 víctimas mortales en Oaxaca en un conflicto agrario no resuelto y en donde las autoridades deben intervenir. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.